Señoras y señores, distinguidos profesores, respetadas profesoras, socios de Aldeu. En primer lugar, un saludo afectuoso desde Lorca, Murcia, ciudad en la que les hablo. Como entiendo que para muchos de ustedes soy un perfecto desconocido, me parece lo más oportuno presentarme. Mi nombre es José Luis Molina, soy docente jubilado, aunque permanezco adscrito a determinados grupos de investigación cercanos a la universidad. Si tenemos en cuenta la de Murcia, pertenezco al grupo de investigación que dirige el profesor de la universidad, doctor don David García López, que entre otros objetivos tiene el de la publicación del diario de José Musso Valiente, prácticamente de lo que me ocupo. También les comunico que hace escasos días pues he tenido la oportunidad de poner un prólogo a una publicación que ha aparecido online de un libro escrito en poesía, en verso, de Ginés Pérez de Hita, el autor de La Queja Civil de Granada, el libro fechado en 1596, titulado Los 17 libros de Daris de Bello Troyano, cuya investigación ha sido dirigida por el catedrático de literatura de la Facultad de Humanidades en Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Este proyecto se puede consultar en la web e-humanistas de la Universidad de Santa Bárbara de California, Estados Unidos. Lo de jubilado es simplemente un recurso retórico para solicitar su comprensión ante titubeos que pueden aparecer si la mente se queda en blanco, obviamente producto de la edad. Así es que espero de ustedes cuando menos una cierta complicidad que me dará la tranquilidad suficiente para desempeñar lo mejor posible el cometido impuesto por mí mismo. Pertenezco a bien mío al DEU algún tiempo después de 2004, cuando se celebró en Lorca la asamblea y congreso de Aldeu, que tuve la oportunidad de compartir trabajo y codirigir el grupo con Pedro Guerrero Ruiz, profesor entonces de la Universidad de Murcia, y con Santos Campoy García del Ayuntamiento de Lorca. Tenía, digamos, casi la obligación de procurar que la estancia de ustedes en Lorca fuese lo más grata posible, como se hizo tanto a nivel académico como a nivel gastronómico o en visitas a otras ciudades, como se hizo con la de Murcia. Durante la celebración del Congreso tuve la oportunidad de recoger esas opiniones de asistentes al Congreso que determinaron que lo habían pasado de maravilla, con lo cual quiere decir que cumplimos nuestro cometido. Tuve la oportunidad y suerte de conocer a profesores extraordinarios, con algunos de los que he mantenido correspondencia, pero que no voy a citar, solamente nombrar a Odón Betanzos Palacios, porque ya no ha desaparecido de entre nosotros, no vive entre nosotros, y
reconocer así su bonomía, su hombría de bien y hacer con una especie de homenaje personal a esa magnífica poesía que escribió y que yo suelo releer con más frecuencia de lo que en principio hasta podría parecer oportuno. Entonces renové mi adhesión y mi buena relación con Aldeu, con mi asistencia al Congreso de Segovia en el 2015, en el que volví a saludar a antiguos conocidos, entre ellos a Gerardo Piña Rosales, entonces director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, al que había conocido, por supuesto, en Lorca, y que tuvo bien bajo su mandato nombrarme primero colaborador y más tarde correspondiente de la ANLE. El pasado año hubiera estado en Madrid si no hubiera sido por el evento que supuso la pandemia COVID-19, teniendo en cuenta que no había podido asistir en 1917 al congreso que organizó Tina Escaja en Zamora por motivos de salud. Este año, a pesar de las dificultades y de tener que acudir a la tecnología para podernos hacer presente, no he querido dejar pasar el tiempo y poder relacionarme de alguna manera con ustedes y comunicarles qué es cuál va a ser mi participación a lo largo de este 40 congreso que se celebra online en Madrid, porque esto es lo que hay, esto es lo que se nos ha permitido el COVID-19. He colaborado siempre que se me ha solicitado, tanto en Puente Atlántico como en Cuadernos Aldeu. En este último número, que no sé si ustedes habrán recibido ya o estarán a punto de recibir, he escrito un artículo titulado Profesores españoles en Estados Unidos, Josefina Romo Arregui, 1909-1979, poeta en ambas orillas, 1. Mi participación en este 40 congreso va a seguir la misma tónica, el mismo camino temático. No solo porque el personaje sea realmente importante, que lo es, sino por otras dos razones. La primera, porque la amplitud de hallazgos de mi investigación permite escribir nuevamente sobre ella sin volver a repetir ninguna de las cosas que se dijera en el primer artículo. Y en segundo lugar, para decir que no voy a tratar, como parecía obvio, sobre su obra, sino que más bien, ya habrá tiempo de hacer esto, sino lo que vamos a intentar es comprender las circunstancias existentes para el trabajo intelectual y concretamente el literario en aquella década oscura, que así se puede llamar, la que transcurre entre 1940 y 1950, por la aparición de determinada serie de personajes femeninos, universitarios, vocacionados, filólogos, lingüistas, literarios o literatos en suma, que en definitiva lo que hacen es
escribir de una nueva manera y poner las bases para una producción posterior, cosa que al mismo tiempo es prácticamente desconocida. El título que le daré o que le he dado a mi intervención en este 40 Congreso viene a ser casi exactamente la misma en la primera parte. Profesores españoles en Estados Unidos, Josefina Romo Arregui, 1909-1979, poeta en ambas orillas, 2. Pero nos detendremos en la amistad personal y relación académico-literaria con otros escritores, profesores. Continúa aglutinando el grupo Josefina Romo Arregui hasta al menos 1952. Entonces forma parte de esa diáspora española que lo único que hizo fue empobrecer intelectualmente aún más al país, canalizada hacia Estados Unidos, en este caso concreto a Nueva York. No se analizan exactamente las causas de esa diáspora, hombres y mujeres que de alguna manera influyen en la determinación para el exilio, digamos, general y definitivo en 1958. Aunque la causa podemos prácticamente decirla casi sin equivocación, es debida a la situación cultural, universitaria e intelectual y a ese, digamos, corte, fractura, esa fractura que sufre la cultura de la Edad de Plata, que queda cegada con el inicio de la Guerra Civil y posteriormente es sustituida por eso que podemos llamar cultura franquista, que en realidad queda muy encorsetada y es siempre referida al pasado imperial, es muy formal en cuanto a ese sentido barroco que adquiere tanto en el fondo como en la forma la literatura y queda bastante alejada de cuanta innovación procedente de Europa significaba cultivo de la inteligencia, novedad temática y sobre todo aires de una libertad que el régimen no estaba dispuesto a conceder. Los personajes que acompañan a Josefina Romo Arregui son básicamente Joaquín de Entramasaguas en todo lo referente a lo docente y a su situación personal en la universidad, en una situación profesional indecisa, cuyo papel no encuentra no solo dificultades, sino que no es ni reconocido, quizá puesta a hacer una y otra bibliografía de personajes literarios del pasado que apenas tenían vigencia alguna en el plano literario de aquellas fechas. Era una vuelta al pasado, un alejar el presente del análisis moderno y el índice de un futuro que era impredecible. Con Alfonso de la Torre mantiene una amistad desde 1933, cuando coinciden las dos en las aulas universitarias de aquella antigua Universidad Central. Esa amistad empieza a resquebrajarse a raíz de la Guerra Civil, y aunque vuelven a las aulas en 1939, Josefina acaba parte de sus estudios en Valencia
los concluye en 1944 en Madrid, pero también ahonda esa diferencia su trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y su presencia en los veranos en esos cursos de extranjeros en Santander, de lo que luego se conocerá como Universidad Menéndez Pelayo. Digamos que la época definitiva de la separación de ese grupo se produce en 1951, cuando Diana Ramírez de Arellano viene a España para hacer su tesis doctoral sobre Lope de Vega y su obra Los Ramírez de Arellano ante el prestigiado lopista entonces Joaquín de Entrambas-Aguas. Definitivamente marcha a Estados Unidos y transcurridos 20 años de estancia en Nueva York, cuando regresa a España lo hace ya obligada por una enfermedad de muerte. Diana Ramírez de Arellano fue presidenta del Ateneo puertorriqueño, profesora universitaria y organizadora de la Fundación Memorial Josefina Romo Arregui, al tiempo que era una intelectual reputada, una mujer comprometida con su propio país y una poeta bastante interesante, aunque no brillara a la altura de los que eligen las grandes editoriales para considerar que son los mejores de la época. Les recomiendo la lectura de sus últimos volúmenes, sus últimos ejemplares, porque casi todos aparecen dedicados a la memoria de su gran amiga Josefina Romo Arregui. Y al hilo de esta amistad daremos alguna noticia de Pedro Bernaola, poeta boricua, amigo íntimo de Diana, que murió trágicamente en Madrid en un accidente en 1972. Deambula también por nuestro escenario Germán Bleiber, compañero de aulas universitarias y alumno después de la guerra, cuando sale de la prisión, de haber cumplido la condena que le recae sobre él por ser republicano, judío y haber participado en la guerra en el Frente Norte y ser herido por el mero hecho de pertenecer al bando perdedor. Mantiene unas relaciones interesantes de las que ya hablé en Segovia en 2015, en ese congreso también organizado por Marina Martín, a la que saludo afectuosamente desde Lorca, y también en un artículo que apareció en Puente Atlántico en ese mismo año. Mantiene también amistad con Carmen Conde, si acaso la literata más ecuménica más conocida de todas las escritoras de la época, célebre en las letras hispanas más que las demás, que habían sido compañeras de universidad y cultivadoras de más o menos las mismas amistades. Recuerdo la de Armanda Junquera, esposa de Cayetano Alcázar, que por aquellas fechas escribía, o casi siempre escribía, con el seudónimo de
Isabel de Ambía, cosa natural en aquella fecha, teniendo en cuenta que hasta Carmen Conde escribió determinados libros con su seudónimo de Florentina del Mar. Al hilo de esta exposición quiero recordar que hemos buscado en las revistas menos conocidas de la época las colaboraciones que pudo haber de estas escritoras, y las hemos incorporado, los hallazgos que hemos tenido los hemos incorporado a nuestro texto. También hemos sentido curiosidad por conocer su convivencia en Nueva York, y hemos tenido la oportunidad, la suerte de entrar en contacto con Enrique Sacerio Garí, para quien, según su propia confesión, Josefina Romo supuso algo importante en su vida, hasta tal punto que a poco de su muerte en 1971 escribe unos versos que incluye en su libro Poemas Interreales, que aparecen en Pensilvania en 1981. Y antes de analizar por encima la faceta neopopulista de algunos de estos amigos y poetas, muchos de ellos en la diáspora, pues nos vamos a meter, sin que nadie nos llame, en una tertulia que quizá presida silencioso Vicente Aleixandre, en el que lleva la voz cantante el periodista Francisco Leal Insúa. Interviene Eugenia Serrano, quizá la menos conocida, nacida en Madrid en 1920, acaba su carrera en 1921, o sea, a los 21 años. En 1943 recibe el premio de cuento de la revista Arte y Letras. Se publica su primer libro, titulado El libro de las 7 damas, y es seleccionada por Josefina Romo para formar parte de su antología de cuentistas madrileños de aquella época. Con ellos, con los citados, está, por supuesto, Carmen Conde, Amanda Junquera, Josefina Romo Arregui y Alfonsa de la Guerra, Alfonsa de la Torre. Parece casi una escena costumbrista, cuyas crónicas, escritas por el periodista Leal Insúa, aparecen en un periódico de Lugo y se conservan en el patronato Carmen Conde Antonio Oliver, en la ciudad de Cartagena, en la provincia de Murcia. También tendrá su momento de protagonista una, digamos, desafortunada, por llamarla de alguna manera, burla que sin piedad, cruelmente, realiza José García Nieto, poeta, que utiliza el nombre de Juanita García Noreña y hace que Ángeles de la Borbolla pase como si ella fuera la autora del libro Dama de Soledad, que él escribe para el concurso de poesía Adonai, formando él mismo parte de ese jurado, y encima de todo se premia el libro. Josefina Romo alerta de esa burla sangrienta a Alfonsa de la Torre y
Alfonso de la Torre establa amistad con ella y desde 1951 se la lleva como secretaria, como mujer de compañía, a Cuéllar, en donde vive hasta la muerte de la poeta en 1993. Todo esto es cuanto les voy a ofrecer en el desarrollo del artículo que podrán leer en las actas que recojan las ponencias del Congreso. Y lo hago con el deseo, esta visión panorámica de lo que voy a decir, con el deseo de que a ustedes les agrade. Madrid, que es un lugar de encuentro precioso, hubiera sido momento oportuno de renovar antiguas amistades y conseguir unas nuevas, ajenas a las penalidades que nos ha originado la pandemia de COVID-19. Mas gracias a la tecnología y, por qué no decirlo, al tesón de Antonio Román, han podido ustedes conocer la participación de socios que formamos parte de Aldeu en este 40 Congreso y Asamblea de Aldeu. A todos ustedes que me ven, les agradezco su atención y les deseo vivamente paz y salud en medio de este descabalado mundo que siempre anda a trompicones. Reciban un abrazo desde España y un amistoso saludo desde Madrid, bajo cuyo cielo nos acogemos y bajo el cual vamos a celebrar gozosamente el 40 Congreso de Aldeu correspondiente a este año en curso 2021. Muchas gracias.